mares y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 esta es la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Con ustedes la revista Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, recomendaciones y consejos. Porque su vida merece un cambio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por estar en compañía de la revista Obesidad y Salud. Hoy con un nuevo programa, una nueva entrega de la revista. Hoy me acompaña mucha gente aquí. Bueno, primero está Marce, ¿cómo te va? Hola, siempre dándole las gracias a todos los que están ahí conectados con nosotros, escuchándonos a través de Radio Costa Rica 930 AM y a través de las redes sociales también. Y un gusto estar aquí con todos ustedes, compañeros. Gracias, Marce. Don Marco Ureña. Marco. Muchas gracias a todos, sean bienvenidos a nivel nacional e internacional, y qué bueno estar por acá, que la semana pasada pues no les pude acompañar, pero aquí estamos, al pie del cañón. También nos acompaña doña Blending Harris. Blending Harrin. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Don Rodolfo Jenkins. Sí, muchas gracias también. Son nuestros invitados del día de hoy. Van a ver qué interesante lo que ellos nos van a contar el día de hoy. De momento vamos a ir a un video de motivación y ya regresamos. Bueno, vamos un segundito nada más. Marco, usted que es es profesor. ¿Qué tan bueno es correr? ¿Qué tan bueno es hacer ejercicio, correr? ¿Es gratis? Para mí hay que hacerlo parte del estilo de vida. Es gratis, pero en el sentido que hay que tener de unas tenis adecuadas y también, ¿verdad?, algunos factores en cuenta, la hidratación y la alimentación y demás, pero bien. ¿Nos puede ayudar a perder peso? Sí, claro, totalmente. Marcela, ¿a usted le gustó correr en algún momento? Bueno, de hecho, quiero contarles, hoy en la mañana, quería preguntarle a Marco más bien, hoy en la mañana andaba corriendo y tengo un hijo que tiene 12 años, está bastante jovencito y está un poquito gruesito, y entonces él ha estado saliendo a andar en bicicleta entre semana con mi esposo y hoy me lo llevé yo a correr, íbamos mi esposo, mi hijo y yo, todos los más lindos en familia haciendo ejercicio. Pero mi hijo se enfermó, o sea, no entiendo, se puso súper mal, me decía que sentía que el corazón se le iba a salir, y estaba caminando. O sea, en realidad ni siquiera iba corriendo, ya iba caminando. Eso es algo que, digamos, hay que llevarlo poco a poco, como todo. Digamos, la persona que va a empezar a correr, previamente, no es que va a ir a hacer sus 10 kilómetros, sus 5, o etcétera, ¿verdad? Obviamente, primero hacerse ciertas evaluaciones físicas o fisiológicas que son importantes. Hacer una planificación adecuada, sin que se estrese, pero la persona por lo general empieza caminando, ya después viene el caminar trotar, ya es el trotar continuo y ya después empieza la periodización del entrenamiento como tal. Lo sacaremos a caminar entonces. Yo puedo, bueno, a mí me gusta nadar, claro. Eso es lo mío, los gimnasios no me gustan y yo tengo aire para nadar, o sea, yo rindo la hora, hago los 1500, 2000 metros en una hora. Pero yo salgo a correr, yo no puedo correr 200 metros. Sí. No lo puedo hacer. Hay asuntos fisiológicos que entran ahí, ¿verdad? Pero, vamos a ver, para llamarlo en palabras populares, está el primer aire y segundo y tercer aire, ¿verdad? Que llamamos a los que nos gusta un poco salir a trotar. Y el primer aire, ese es el donde la gente dice, no, yo no sirvo para esto. Porque a todos nos pasa que empezando a calentar, los primeros 10 minutos son los más críticos. Y siente uno como lo que sintió su hijo, que no, ¿qué estoy haciendo? Hasta aquí llego. Porque yo me atrevo a decir que todos, y los que nos están escuchando saben, los que corren, o los que han corrido, que el primer aire es el fundamental. Y saben cómo hay que calentar bien para que no lo afecte, digamos, ya en un tiempo de carrera, digamos, ya la gente que corre, pues yo digo que en este país muchos corren por ganarse a sí mismos, en el sentido de superar récords personales.
¿A qué me refiero? Que si usted hace un buen calentamiento, o sea, los primeros 10 minutos al calentamiento usted siente que ya se va a quedar sentado, pero tiene que hacerlo bien para que en el momento que empiece la carrera, que hay un margen de 10 minutos, entre el momento que usted terminó de calentar y el inicio de la carrera hay un margen de 10 minutos. Si es más, a usted el calentamiento se le vino abajo totalmente. Y uno de los factores, el factor aeróbico y todo lo que tiene que ver con la carrera. Entonces sí hay que saber dosificarlo para usted poder decir, puedo soportar bien 5, 10, 12. Y muchas veces el gasto energético, que depende, si usted no sabe respirar, el gasto energético puede ser mayor y es donde usted dice, no, esto lo dejo botado. Correcto. Bueno, yo un día, primero un saludo a don Marlon Casco Maltodano, está en Murcia, España, y que también le manda un saludo a la familia Guevara Bonilla en la provincia de Heredia. Él casi siempre nos envía mensajes sábado con sábado. Buenas noches allá donde está a don Marlon, y a doña Carolina Caballero, que también nos envía saludos. Que nos envía los resultados después del Real Madrid Atlético que iban a hacer. Una vez yo iba haciendo, a mí me gustan las aguas abiertas. Y bueno, yo digo, cuando uno va corriendo y si uno se cansa y uno se arrepiente, pues se sienta en el borde del caño, agarra aire. Y yo iba como 300 metros mar adentro y yo decía, ya no quiero. Ya no quiero. Llegó el kayak. Sí, y después creo que fue tomar la determinación de no, sigo, la verdad es que he entrenado para esto. Sí. Pero es complicado, esto de hacer ejercicio es complicado. ¿Por qué les preguntaba a Marco todo esto? Bueno, el video que vamos a ver ahora habla fisiológicamente qué pasa cuando uno corre, para que ustedes lo vean y entiendan un poquitito más qué es lo que pasa. Vamos al video y ya regresamos. Correr pone todo el cuerpo en movimiento. Para nuestros músculos, el jogging es un trabajo duro. Cuando corremos, se activa un 70% de todos los músculos. Son los que nos mueven y son capaces de mucho más. Mientras corremos, los músculos liberan unas 400 sustancias químicas diferentes que recorren todo el cuerpo. Los médicos empiezan a entender sus efectos. Estos semioquímicos o sustancias químicas mensajeras ayudan a reducir el nivel de grasa y protegen así contra el sobrepeso. Contribuyen al desarrollo muscular y aumentan el rendimiento corporal. Correr regularmente refuerza el esqueleto porque así se depositan más minerales en los huesos. Eso los endurece y los hace más resistentes. Los semioquímicos también actúan en el sistema vascular. Aquí surgen nuevas venas para que los músculos reciban más aporte sanguíneo. Además, los semioquímicos contribuyen al aumento de la elasticidad de los vasos y evitan que se calcifiquen, protegiendo al corazón del infarto. El deporte tiene incluso efectos beneficiosos sobre los nervios, porque los mensajeros químicos emitidos por los músculos también actúan en el cerebro. Evitan que mueran las células nerviosas e incluso contribuyen a que se creen nuevas conexiones entre las células. Por ese motivo, el deporte ayuda a prevenir la demencia y las depresiones. Donde más actúan los semioquímicos es en el metabolismo de la glucosa. No solo incrementan la quema de grasa, sino que ayudan también a que los músculos quemen más azúcar proveniente de la sangre. El páncreas tiene que producir menos insulina para mantener el nivel de glucemia bajo control. Así, se reduce el riesgo de enfermar de diabetes. Los mensajeros químicos también actúan sobre el sistema inmunológico. La práctica regular de deporte contribuye a disminuir la propensión a enfermar de las vías respiratorias. Estadísticamente, las personas activas enferman menos de cáncer de intestino o de mama. En definitiva, los músculos no solo contribuyen al movimiento, son una fábrica química de sustancias activas altamente eficaces. Por eso, el deporte ayuda a prevenir todo tipo de enfermedades. Y lo mejor de todo, el remedio mágico correr es gratuito. Solo hay que practicarlo regularmente.
Bien, yo creo que esto nos da respuesta a la pregunta que nos hacía el compañero Arturo, donde toda persona, parte del estilo de vida es hacer ejercicio. Me parece que, pues si lo hace por el rendimiento, muy bien, pero sobre todo por la parte de salud, por la parte de estética, que nunca está de lado, porque a veces decimos que, no, es que yo hago ejercicio por salud, no, pero la estética entra también, y si yo me veo bien, voy a seguir haciéndolo, es parte de la motivación. Vimos, el video fue muy claro con todas las razones fisiológicas y todos los cambios a nivel fisiológico que se dan en el cuerpo de toda persona que empiece a practicar, en este caso el atletismo. En este caso se veía en el video en una banda sin fin. Estamos claros que no todas las personas tal vez puedan tener acceso a una banda sin fin, pero vamos a ver, es un deporte fácil de iniciar. ¿Por qué? Porque usted puede iniciar caminando. Sería importante, sí, que se hagan sus exámenes pertinentes, un EVAIS, exámenes de laboratorio, de la parte del corazón, lo básico, ¿verdad? Pero usted puede empezar caminando, ¿verdad? Ojalá tenga un guía profesional en la materia. Ya después de caminar viene el caminar y trotar, después trotar y ya después puede empezar a correr. Esto es como cuando uno nace. No es que nace y el chiquito va a salir corriendo de una vez. Esto es un proceso. Pero la gente sí puede, cualquier tipo de deporte, como decía Arturo, la parte de él es la natación, excelente, pero claro que el atletismo o el salir a correr tiene sus efectos a nivel de metabolismo, a nivel metabólico, y logra hacer cambios, y en esto hay que ser realista. Cuando la persona tiene un poco de sobrepeso, se van a notar más rápido los cambios que en la persona que tiene que perder menos peso. En la persona que tiene que perder más peso, los cambios se notan más rápido, y eso es importante, y hay que mantener la constancia, que es importante. Es interesante eso, cuando uno va perdiendo peso, Marce, como uno mismo se va asustando y dice, lo 5 logré. kilos en un mes, Lo 7 logré. kilos en un mes al inicio. Puedo más, y creo que es es una gran motivación el ver un poquitito de cómo pierde peso, cómo la ropa va quedando más holgada, cómo esos procesos realmente son sumamente interesantes. Ahí viene la parte emocional, cómo la gente se va sintiendo mejor y empieza el factor de autoestima y todo eso empieza a crecer, y la gente más bien empieza a buscar otro tipo de herramientas que le hagan incluso lograr los resultados de una u otra forma un poco más rápido. Sí. Así es. Estamos en la revista Obesidad y Salud. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con nuestros invitados del día de hoy. When the sun goes down, like blah blah blah, pay me what you want. Don't act like you forgot. When they strike me out of the Continuamos en la revista Obesidad y Salud. Hoy tenemos a doña Blading Jarrín. ¿Cómo le va? Bien, gracias a usted. Cuénteme un poquito lo que usted hace, doña Blading. Bueno, nosotros trabajamos en un centro holístico que está enfocado a lo que son las terapias holísticas o alternativas. Las terapias holísticas están enfocadas en ver el ser humano como un ser integral, ¿verdad? No solamente tratar, digamos, lo que es la parte de la sintomatología física, el diagnóstico como tal que nos da el médico, ¿verdad? Sino entender que somos seres integrales, que también estamos formados de una parte espiritual, de una parte emocional, que es muy importante, y de una parte mental.
¿verdad? Que rige mucho lo que son nuestros patrones de conducta y obviamente que afecta a nivel físico nuestra salud y nuestro bienestar, ¿verdad? Entonces estamos en esa área trabajando nosotros. Sí, comentaba yo ahora con Blading que todo el principio, digamos, parte del hecho de que el cuerpo, digamos, es la manifestación de todos los temas emocionales que uno maneja. O sea, el inconsciente, digamos, pone en el cuerpo toda la situación emocional y en realidad es cuestión de aprender a leer el cuerpo y él nos va a ir diciendo prácticamente qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que necesitamos corregir, ¿verdad? Y a dónde tenemos que enfocar la atención. Entonces, eso quiere decir que, bueno, si yo tengo algo de sobrepeso, a lo que acabo de entender, es un reflejo de lo que tal vez no he exteriorizado o que no le he puesto atención a mi cuerpo, que el cuerpo me lo está diciendo. Es correcto. Así Todo es. síntoma viene a darnos una señal, que era una de las premisas de las que hablaba el doctor Edward Bach, que fue el desarrollador de la terapia de flores de Bach. No sé si han escuchado algo. Que en realidad el síntoma, él no lo veía como una enfermedad, sino como un llamado de atención de nuestro ser interno, de nuestra alma, de nuestra parte mental, de nuestra parte emocional, que nos decía que debíamos de hacer cambios, ¿verdad? En nuestro modo de vivir, en nuestro modo de pensar y en el expresar nuestras emociones adecuadamente. Y cuéntame una cosa, ¿cómo uno esta parte con la obesidad, con el tratamiento, con el bajar peso? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que mucha gente se puede estar pensando? No hay recetas en esto, digamos. Cada caso, digamos, cada uno de nosotros hay un ser diferente. Y lo que sí es cierto es que hay como ciertas causas, habría que ver cuál es la que refleja más la situación de uno. Siempre hay una conversación, digamos, terapéutica que guía, digamos, al terapeuta para ver, por ejemplo, en el caso de las flores, bueno, cuáles flores dar. Nosotros, digamos, uno puede encontrar seis causas, digamos, de posibles situaciones que pueden derivar: ansiedad, trauma por pérdida de un ser querido, ¿verdad? Trauma por abuso, por problemas de autoestima, por miedo a la carencia, por ausencia de la figura materna. Este último inclusive es el que más a veces se refleja en la obesidad. Y ahí, a veces son shock del momento, ¿verdad? La pérdida, por ejemplo, de un ser querido, entonces yo empiezo a acumular, ¿verdad? Para no sentir la ausencia de la persona que no está. Eso inclusive puede ser con términos, por ejemplo, de sobrepeso o acumular cosas, ¿verdad? Que se han dado casos también que uno lo puede ver más claramente con gente que acumula y lo que llaman los acumuladores. Pero ese es un caso, ¿verdad? Y hay diferentes situaciones. Hablábamos extra micrófonos de cómo manejar estas emociones. Y como lo dice don Rodolfo, sí. De hecho, diga, como hay personas, hay verdades y pensamientos y demás. Pero muchas veces vamos a ver, para utilizarlo la frase, se mal maneja con la parte de una alimentación no sana, ¿verdad? Como dice, bueno, don Rodolfo en este caso, el querer estar satisfecho, pero con alimentos, hablábamos de carbohidratos simples, que sí muy ricos y de vez en cuando no es que hay problema, pero viene el abuso de ellos. Cuántos carbohidratos simples en 1 hora, en 2 horas, en un día, en 2 días, en una semana, no sé, ¿verdad? Para tal vez ponernos una máscara y no sacar esas emociones que tenemos dentro. Yo veo, digamos, que en el centro hay terapias como el Reiki, la parte de Tai Chi, la parte de meditación, y es hacer como ese alto en el camino, porque yo creo que la ansiedad puede ser uno de los detonantes más grandes, ¿verdad?, a la hora del peso. Y es más, bueno, ya viene octubre, sobre todo cuando vienen fechas festivas, que viene la misma ansiedad en el sentido de que estamos acostumbrados, Marcelo lo decía en el programa anterior, yo no he salido de Costa Rica, pero al menos aquí somos un país que todos lo celebramos con mucha comida, ¿verdad? Y en algunas provincias con más comida.
Entonces creo que por ahí hay que saberlo enfocar, ¿verdad? Entonces me parece que ustedes, en el centro de ustedes, que es Flor De vida. Flor de Vida. Ujú. Bueno, el nombre va muy acorde. ¿Cómo eso? El tratamiento de las emociones, cómo ayudarle. Vamos a ver, para poner un caso específico, llegó en este momento alguien a Flor de Vida pidiendo la colaboración porque pesa, no sé, 250 kilos. ¿Cómo le puede ayudar Flor de Vida a esta persona? ¿Qué terapias? ¿Cómo le podría ayudar? De acuerdo, siempre va a estar primero la recomendación, obviamente, de la parte de la nutricionista, ¿verdad? Que no se puede dejar de lado, y la parte médica, que es muy importante, ¿verdad? Digamos, no son cosas exclusivas. Hay gente que tiende a pensar que nosotros nos enfocamos solo en esto y que por ende dejamos de lado lo otro, ¿verdad? Y sería irresponsable de nuestra parte hacerlo de esa manera. Entonces siempre es importante recomendarle a la persona que vaya a su control adecuado con su nutricionista y sus exámenes médicos correspondientes, primero que nada. Y de ahí, digamos, viene la parte de las recomendaciones, digamos en este caso, de lo que nosotros podemos brindar en la parte física, que tal vez, digamos, tenemos las clases de yoga, las clases de tai chi, la parte de la meditación, y aunado a esto, entonces se le recomienda las otras terapias, ¿verdad? Que son ya para ir a trabajar a fondo la parte emocional y examinar el caso de la persona, de dónde viene esa ansiedad, de dónde viene esa acumulación, de dónde viene ese exceso de comer así compulsivamente, ¿verdad? O como mencionaba don Rodolfo, los problemas de autoestima, el miedo a la carencia, pero todo eso ya se va viendo, digamos, durante el acompañamiento en la consulta. Es interesante porque cuando uno habla de un exceso, por ejemplo, de ese tipo, entonces empiezan a salir flores diferentes, ¿verdad? Cuando uno empieza, vamos a ver, cuando uno trabaja, por ejemplo, la ansiedad, uno empieza con una flor que se llama impatiens, ¿verdad? Que lo que le va a dar es bajarle el nivel de ansiedad, ¿verdad? Pero cuando está uno hablando de un exceso, y la palabra es muy importante, entonces aparecen flores como el verbena o el vid, que son, digamos, que hablan del exceso, de excesos que aquí está dirigido a la obesidad, puede ser excesos en otra cosa, pero digamos, entonces uno vería, digamos, la verbena como una de las flores que va en las flores que le va a dar a esa persona. Lo otro es que, digamos, en terapias como el Reiki, ¿verdad? Todo eso es también protección, ¿verdad? Una parte es protección y entonces yo me protejo para no exponerme, entonces cuando uno trabaja, digamos, la canalización de la energía a través del Reiki en el cuerpo, que es lo que hace el terapeuta, lo que va a hacer es tratar de sacar, digamos, esos excesos que tiene. Eso lo trabaja uno en los cuerpos, esto es un término que los cuerpos sutiles, ¿verdad? Porque uno no trabaja directamente el cuerpo, pero todo el cuerpo físico es la manifestación de lo que ocurre en todos los cuerpos que están acá, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, ¿verdad? Entonces cuando yo trabajo aquí, al final el equilibrio llega al cuerpo, así es más o menos. Físico. Sí. Lo que hemos hablado aquí, Arturo, Marcela, de que el tratamiento de la obesidad, tanto preventivo como curativo, definitivamente debe ser integral. Debe ser muy integral. Muy integral. Bueno, Arturo, usted y Marcela, que nos han contado las experiencias que ustedes han tenido, y un día conversábamos, por ejemplo, de que la Organización Mundial de la Salud ya lo declaró epidemia mundial, y hay chicos, o sea, gente demasiado joven por una cuestión ahí, y evidentemente no debería de darse, pero se da, cosa que debe erradicarse, lo que es, por ejemplo, la parte del bullying. Entonces, cómo se debe tener una autoestima pues alta, en el sentido de aceptarse a uno mismo para poder empezar esos cambios necesarios, ¿verdad? Lo más importante, creo yo, también, que es reconocer cuando nosotros necesitamos ayuda. Saber que hay algo que anda mal. Lo que pasa es que yo creo que a veces no tenemos la información suficiente para comenzar y no sabemos cómo. Porque por lo menos creo yo que uno de mis problemas es la ansiedad. Estoy casi que segura. ¿Por qué? Porque cuando estaba jovencita, muy muy jovencita en el colegio, me comía las uñas hasta el punto de que me sangraban los dedos. Pero era una cosa horrible. Y una vez alguien me avergonzó
y me sentí tan mal que dejé de comerme las uñas, pero entonces empecé a comer en exceso. Cuando dejé de comer en exceso, bueno, ya tengo las uñas largas, ya no como en exceso, pero cuando me da ansiedad, me rompo, me empiezo a romper todos los laditos del dedo, y cuando me doy cuenta me están sangrando. Solitos. Porque me los estoy arrancando, porque yo misma me empiezo a romper. Entonces yo me doy cuenta que mi problema obviamente es Esa ansiedad. que no sé enfocar la ansiedad, o sea, no sé cómo enfocar lo que siento, y entonces hago algo destructivo en mí, porque son cosas que tienen que ver conmigo. Doña Priscila Padilla dice: hola, saludos, muy interesante, me encanta este tipo de medicina y alternativos, y más sobre el tema mismo. Me interesa más información. Ahorita le vamos a dar un poquito más de información a doña Priscila. Cuéntame una cosa, porque yo conozco de medicina tradicional, pero de este tipo de medicinas la verdad no, o sea, la verdad, sinceramente no conozco nada. Cuénteme sobre las flores. Eso se consigue aquí, la traen de afuera. Un poquito también de la meditación, del yoga, porque yo he visto que hacen poses ahí de que uno con 20 kilos de más no las hace. Bueno, con el yoga es un proceso, ¿verdad?, paulatino. Cada persona va haciendo las posturas que su cuerpo y su capacidad física le permiten, y digamos esa es una de las ventajas que las clases de yoga que damos en el centro tienen, ¿verdad? Son muy personalizadas, son grupos pequeños, es un ambiente acogedor. Bueno, Marco, que conoce, digamos, el fin nuestro es que la persona se sienta totalmente a gusto y en capacidad de hacer todo lo que va viendo en la clase, ¿verdad? Siempre se tienen los cuidados respectivos también con respecto a la condición de la persona, si tiene, por ejemplo, un problema de rodillas, un problema de fracturas previas, ¿verdad? Todo eso, que normalmente en un gimnasio, por ejemplo, una clase de yoga en un gimnasio, no se tiene ese cuidado porque son demasiadas personas, son espacios muy grandes y es otro el enfoque, ¿verdad? No que esté mal, pero es un enfoque diferente. Igual, Blaine, perdón, hay diferentes tipos de yoga, lo que entiendo. Correcto. Yo recuerdo una vez en la Universidad de Costa Rica, en un congreso, que yo me metí en un taller de yoga fit. Ajá. Viera qué bonito. Pero les puedo decir que en esa hora y algo de yoga fit, puedo decir que todos ahí que éramos estudiantes de educación física, terminamos como que si hubiéramos corrido de aquí, no sé, a Golfito, a Guanacaste, o sea, era sentados. Y sí, obviamente, se empezó de lo menos a lo más complejo. Sí. Pero lo interesante es eso, yo he notado esto, que el yoga es accesible a cualquier persona. Sí. Y que le sirve, ¿verdad? Porque me consta a las personas en la parte física, ¿verdad? Químicamente es importante que para reducir la grasa acumulada tiene que haber presencia de oxígeno. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a la parte de la respiración. Sí. Correcto, que ¿verdad? es una de las para partes poder degradar, digamos, el exceso de grasa. Por ejemplo, los jueves tengo entendido que ustedes tienen como la clase de meditación. Correcto, todos los jueves tenemos una sesión abierta de meditación que es para todas las personas que quieran aprender a meditar, ¿verdad? Desde lo más básico. Desde ya invitados Arturo y Marcela, entonces. Yo no voy a hacer yoga con ustedes ahí. Bienvenidos. Empezamos suavecito y luego ahí vamos. Ahora, perdón, vivimos en un mundo agitado. Sí. En carreras, un mundo ansioso, que deberíamos de hacer un alto en el camino. Don Rodolfo, exclusivamente tenemos que ir todos los días allá a una montaña a meditar o bajo un arbolito, o cómo se maneja algo que he escuchado este término de meditación activa. Sí, la meditación activa, vamos a ver, tal vez haciendo antes de contestarle la pregunta de la meditación activa, la respiración es el que juega el papel importante, ¿verdad? Cuando yo respiro, ¿verdad?, conscientemente, yo me conecto con mi cuerpo y siento mi cuerpo. Pero desgraciadamente desde muy pequeños a nosotros nos desconectaron del cuerpo. Cuando el niño pequeño empieza a llorar, por ejemplo, y uno le dice que no llore, ¿qué hace el niño? El niño lo que hace es que contiene la respiración, ¿verdad? Y esa contención de la respiración lo que hace es que lo empieza a desconectar del cuerpo. Entonces, uno, de hecho, cuando empieza a hacer estos ejercicios respiratorios,
después de unos días lo que va a sentir es mucho, a veces, dolor físico, pero no es que eso le saca, los dolores siempre han estado, pero se han adormecido en el cuerpo porque uno no les ha prestado la atención. Y lo que sucede después de un proceso de ya, entonces sí, porque uno libera las emociones. Cuando una emoción usted no la vive, la emoción se va a quedar en el cuerpo. Y eso lo que va a hacer es, se va a traducir en una contractura, en un músculo contraído, y cuando yo respiro, yo suelto eso. Entonces, digamos, en la meditación está muy ligado con el tema de la respiración. Ahora, la meditación activa, ya digamos concretamente con eso, es el ejercicio de estar conscientemente observándonos en la respiración, en todo lo que hacemos. Entonces, cuando estamos a veces en procesos automáticos, como cuando uno va manejando, yo debería estar consciente de que estoy manejando y estoy respirando, pero uno, como es tan automático ese proceso, usted va ahí y la mente anda en otro tema, en el tema de lo que tengo que ir a pagar, en el tema del trabajo que tengo que ir a hacer. Y cuando yo estoy en la mente, en todo eso, el juego, la mente está o en el futuro, preocupado o resentido, pero donde no está es en el presente. La meditación activa lo que consiste es, yo estoy consciente de dónde estoy y consciente de mi respiración, de ese ejercicio, pero claro, y entonces estoy respirando, estoy sentado ahorita, ¿verdad? Entonces estar consciente de dónde está y qué es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Estamos en la revista Obesidad y Salud. Un saludo a don Brian Robles desde Santana, un gran amigo de la revista. Tiene que volver por aquí en algún momento, don Brian. Es una gran historia de vida. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más de la revista Obesidad y Salud. Consultas nutricionales, doctora Ana Paula Castro. Tratamiento con auriculoterapia, vendas frías, desintoxicación iónica. 8884-4811. Servicio a domicilio. 8884-4811. Consultas nutricionales, doctora Ana Paula Castro. Continuamos en la revista Obesidad y Salud. Vean, yo tengo miles de preguntas en realidad. Y hagamos de cuenta, no sé, alguien que tenga no sé, 140 kilos, 150 kilos. ¿En qué me le puede ayudar, por ejemplo, las esencias? Bueno, no sé si se toman o se ponen en un quemador, no sé, es que a mí cuando dice holístico me suena como a oler. Sí. Entonces, las esencias florales se toman, son diferentes de los aceites esenciales, que son los que se utilizan en el difusor y que se huelen porque son aromaterapias, son para oler. ¿De acuerdo? Son cosas diferentes. Las esencias no es un aceite, es elaborada a base de flores, pero a diferencia del aceite no tiene una sintetización química, ¿de acuerdo? Se da en agua y lo que tiene es una fracción muy pequeña de brandy para conservar la esencia floral en la botella, como la ven acá, pero se le da en la botellita a la persona la fórmula preparada específicamente de acuerdo al caso de la persona, viendo durante el acompañamiento terapéutico, como explicaba don Rodolfo, cuál es el caso de la persona y cuáles son las flores que ella necesita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la esencia floral? Trabajar esas emociones que no se gestionaron adecuadamente o que siguen ahí escondidas porque tal vez fue un trauma vivido en la infancia, porque tal vez fue un trauma que no pude gestionar correctamente. Entonces esas emociones me siguen afectando en mi presente, ¿de acuerdo? Y la flor lo que viene es a limpiar, ayudar a sacar y a sanar esas emociones que quedaron ahí bloqueadas. Perdón, Arturo, en ocasiones iniciamos un proceso, por ejemplo, para bajar de peso, pero o se vuelve intermitente y no se logran los resultados por distintas razones, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la parte emocional. Entonces,
qué bonito que las personas pudiéramos, o casi que es un deber, ¿verdad?, poder integrar obviamente la parte de las emociones para mantenerse en este proceso, porque me parece que eso puede ayudar a la persona a que se mantenga en el proceso de reducción de peso, obviamente complementado con la parte alimenticia, con la parte de ejercicio, pero me parece que terapias como estas, a lo que yo entiendo, ¿verdad?, nos puede ayudar a entendernos un poquito más nosotros mismos desde la parte de adentro y mantenernos en ese proceso. Digamos, casi todos estos temas empiezan en la primera infancia, de los 0 a los 7 años, y uno en realidad no tiene los recuerdos tan claros de esas edades, y es lo que se llama sanar el niño, ¿verdad? El niño es en realidad el que ocupa protección, el que ocupa autoestima, ¿verdad?, el que ocupa tener valía, el que sabe, ¿verdad? Y el niño vive el mundo de una manera que a veces puede sentirla desatendido, y no necesariamente porque fue desatendido, es la manera en como el niño la vive. ¿A qué me refiero? Si mis padres tal vez tenían otros hermanos, tal vez el niño siempre quiere la atención 100%, ¿verdad? Y él tal vez no. ¿O si hubo abandono en esa edad? Sí, o sí, no se sintió visto, es el tema. Entonces, pero el abandono no a veces sí es un abandono evidente, ¿verdad? Que los padres no están, pero a veces el padre no está lo que llamamos disponible, ¿verdad? Cuando él tal vez lo ocupa. Y entonces ahí empieza todo eso. Entonces, hay otras terapias que, por ejemplo, lo de la regresión, que lo puede llevar a ubicar a uno una situación particular de esa primera infancia, ¿verdad? Otros temas, la constelación familiar, ¿verdad? Que nosotros en realidad somos miembros de un sistema, y el sistema, ante todo, uno es fiel al sistema. Entonces, toda la terapia sistémica, ¿verdad?, que hay varias terapias sistémicas, porque esto es más terapia individual, pero la terapia sistémica lo que habla es cuáles son las situaciones y los programas, ¿verdad?, que están presentes en el ambiente familiar, ¿verdad?, y que yo tomo también de ahí. Entonces estas terapias lo que hacen también es evidencian esas situaciones y le dan una resignificación, le permiten resignificar el hecho en el inconsciente de la persona adulta, pero en realidad está impregnando el inconsciente del niño que uno tiene. Porque, perdón, ¿habrán procesos más cortos o más largos? Porque los hay, pero digamos, nosotros conocemos un caso aquí en su revista Obesidad y Salud, de un señor que incluso se sometió a una cirugía, que hizo aguas abiertas, que la primera vez sintió que no podía, y después de ahí siguió practicando aguas abiertas y ya lo ha logrado en varias ocasiones. ¿O me equivoco, Arturo? Así es. ¿Cómo se llama ese señor? Arturo, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con ser constante. Así es. Porque eso es lo que más nos cuesta, digamos. Aquí hemos hablado muchas veces de llámese natación, gimnasios, no sé, cualquier tipo de deporte. Pero lo que más cuesta es mantenerse. Sí, porque, la esencia floral, curiosamente, eso es un buen término, porque uno está acostumbrado a la medicina tradicional, que es por concentración, ¿verdad? Y básicamente esto es ritmo, y lo que más trabaja la esencia floral es ritmo y frecuencia. Entonces es el mantenerse, ¿verdad?, en las gotas, y no, inclusive no necesariamente uno toma mucho, uno puede tomar 3 tomas, ¿verdad?, mañana, tarde y noche, pero el tema es el ritmo y la frecuencia. El ritmo y la frecuencia es lo que va a determinar el trabajo, digamos, de la persona. ¿A qué se refiere con ritmo y frecuencia? ¿Mantener las 3 tomas sí, en el mismo horario? En el mismo horario, sí, en el mismo horario y trabajarlo. Pero es curioso porque la gente viene y entonces se le olvidan las gotas, ¿verdad? O tomó un mes, ¿verdad?, y al mes siguiente ya se sintió sí, mejor, entonces ya no vuelve a consulta y no las toma. o sea, somos muy... A mí me pasa, o sea, yo es posible que me tome una pastilla y a las 6 de la mañana y tal vez hasta era un antibiótico que era necesario a sus horas. Y se le fue. Pero al día siguiente me la tomo a las 7 y ya al día siguiente no me acordé de la mañana y digo yo a las 12, ay, mira, me lo voy a tomar y me la tomé a las 12. Somos quizás muy cortoplacistas y ese es el punto, que queremos resultados como vamos a ver, tomo la decisión ya y quiero que en media hora ya soy otro. Sí, obviamente el primer paso es tomar la decisión, pero saber que eso me puede llevar un corto plazo, mediano o largo plazo. Lo importante es mantenerse en ese proceso. Correcto. ¿Verdad? Que yo creo que nuestros oyentes, que son fieles y que sabemos que quieren hacer esos cambios, nosotros siempre les invitamos, porque nosotros les decimos, no es que digamos aquí somos
la última maravilla y nosotros somos constantes en todo. No, no. Pero también hacemos nuestro esfuerzo para mantenernos constantes en todo, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Después, yo tengo una consulta porque ahora que Marco decía que hay varios tipos de yogas, o sea, eso es un tema sumamente desconocido para mí. Es común que la persona gordita diga, qué vergüenza, o sea, ir ahí y seguro, porque usted ve a alguien que hace yoga, normalmente son así, son sumamente delgados y elásticos, y obviamente, bueno, a mí me parece una flexión, difícilmente la haga. Pero normalmente a la persona con sobrepeso le da vergüenza que la vean, porque tiene que comenzar desde algo muy básico. ¿Cómo ayudarle a esa persona a que inicie un proceso diferente, pero sin sentir esa frustración o esa vergüenza? Porque normalmente uno le da vergüenza que lo vean. Claro, digamos, bueno, una cosa importante es que también contamos con clases individuales para personas que quieran, en ese caso, hacerlo de forma muy personalizada, ¿verdad? Sin embargo, en el centro los grupos que tenemos, como lo comentaba, son pequeños y la gente va a ver ahí que hay desde personas jóvenes, personas adultas, personas tal vez muy delgadas y personas que no son tan delgadas, ¿verdad? La situación está en querer hacerlo, en querer empezar, en probar, en darse el chance. De hecho, nosotros damos la clase de prueba totalmente gratuita en todas nuestras clases, ¿verdad? La gente puede ir un día y probar y darse la oportunidad y darse cuenta que no es tan difícil como parece y que realmente está apto para cualquier persona que lo quiera hacer, ¿verdad? ¿Dónde están ubicados? Disculpe. Nosotros estamos en Sabana Norte, cerca del Banco Improsa. Estamos en realidad en un lugar muy céntrico, sí. Tenemos varios horarios y, como le digo, está la facilidad de la gente que vaya y pruebe la clase y se dé cuenta que realmente no es como uno ve de repente en la televisión, en las películas, en los gimnasios, ¿verdad? Porque es un ambiente muy diferente, el enfoque es diferente y la idea nuestra siempre es que la persona se sienta a gusto, ¿verdad? Entonces, de manera que si la persona no tiene una condición física, qué sé yo, porque no practica ejercicio normalmente, la profesora de yoga lo que hace es venir y modificar la postura para que usted la pueda realizar. Digamos que trabaje lo mismo que están trabajando los demás compañeros y tal vez con una postura un poco diferente. O si del todo esa postura no la puede lograr, entonces, bueno, le cambia y hace otra postura distinta, pero para que logre el estiramiento de los mismos músculos, para que trabaje la misma zona que está trabajando y se logre el objetivo de la clase. Esto de paso, ¿verdad? Es que me hizo recordar un letrero sobre rugby que un entrenador colombiano puso en las afueras de un centro donde él quería acercar a los chicos y chicas a practicar este deporte, y el letrero textualmente dice: si eres el gordito o el flaquito, el alto o el pequeño. Empezó a poner, digamos, todos los extremos. El rugby es tu deporte. Bueno, de paso, saludar a la gente de la bolita, ¿verdad? Invitarlos que se nos integren. Entonces sí me llama mucho la atención, porque hay que ser realistas. Hay ciertas disciplinas deportivas o ciertos ejercicios que son muy específicos. O sea, si usted no tiene un cuerpo X, no, ¿verdad? Y hay un principio del entrenamiento deportivo que habla de la individualización. Entonces ahí es donde vamos. Depende de quién nos llegue, eso tiene que ser individual totalmente. O sea, siempre debe ser individual, aunque esté un grupo, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero sí, si yo requiero ser trabajado individual, como decía Arturo, pues porque al inicio tal vez voy a sentirme como con vergüenza, pasa mucho con el baile también, por ejemplo, hay la posibilidad de que lo guíen a uno personalizadamente, que es lo ideal. Así es. Ahora yo tengo otra pregunta. Normalmente uno lee y en las redes sociales, y por ejemplo, bueno, no es el caso de ellos, ¿verdad? Le dicen, compre estas gotitas, tómese 3 cada 12 horas y va a perder peso. Pero eso no es lo que porque en realidad hay mucho mito o mucha creencia alrededor de todo lo que es la medicina holística. Sí, o la alternativa. Uh-huh. Normalmente uno se da cuenta que le dicen, ve, compre estas gotitas y terminan siendo estafas. Hace unos meses a una amiga de la revista le robaron fotos del perfil de Face
y la vendedora puso, es un gusto ver cómo más personas lo logran. Utilizando el antes y el después para promocionar su producto. Para promocionar su producto. Entonces, a los que nos están viendo, que en algún momento si quieran tratar con algo diferente, no son gotitas para perder peso, No. es un proceso. Sí, en realidad lo que van a trabajar las flores son la parte emocional, que le va a ayudar a la persona que no vuelva a caer en el mismo consumo excesivo, desmedido, ¿verdad? De alimentos, además que si no son sanos, ¿verdad? Lo que comentaba Marco, que tiende a hacer la persona, pero no va a trabajar directamente sobre la pérdida de peso como tal, ¿verdad? Para eso está el nutricionista y para eso está el ejercicio o la actividad física que la persona quiera realizar. Esto es un complemento que viene a trabajar la parte emocional detrás del síntoma. Lo que sí va a hacer es, ahora que hablaba, puede acelerar el proceso, ¿verdad? Porque si yo acompaño el tema emocional, ¿verdad? Eso sin duda alguna que va a repercutir en el tema físico que estoy haciendo mucho más rápido. Usted, don Rodolfo, mencionó algo al inicio que me llamó mucho la atención. Una doctora de la caja un día me decía, Arturo, más del 80% de las pacientes que yo veo con obesidad fueron abusadas sexualmente. Entonces, pero no es una estadística que ella lleva en su cuenta de pacientes, pero no hay una estadística, por ejemplo, que nos dé la caja que marque eso, pero es un problema que existe, Que es real, sí. que existe, que es real. Si ustedes tratan ese niño, desde muchas veces hay que soltar eso que pasó, y esa es la pieza en el rompecabezas que hace falta, ponerla para ahora sí comenzar un proceso para perder. Entonces, ¿en qué o cómo le trabaja, por ejemplo, las gotitas, las terapias? ¿Cómo lo manejan ustedes? Digamos, tomando una palabra de las que usó ahora, soltar. Digamos, cuando las flores trabajan más o menos como en esos aspectos, porque digamos, una de las cosas, por ejemplo, la obesidad puede ser retengo, ¿verdad? Me cuesta soltar, controlo, ¿verdad? Tengo el control de las cosas. Entonces, todas esas frases guían a uno a ver cuál es la flor. Entonces, si estamos hablando de control, de ahí es una flor que se llama Cherry Plum. Si estamos hablando de el abuso, por ejemplo, que trabaja mucho, me siento sucio y todo, entonces aparecen flores, la culpa con el pino o el cragapol, ¿verdad? Entonces es el merecimiento con larch. Entonces uno de ahí empieza a trabajar, digamos, desde esos aspectos, y lo que guía mucho es la conversación, porque escuchar al paciente narrar su historia es lo que descubre uno cómo lo narra. Por eso es que no hay recetas, ¿verdad? A veces la gente, en algunas farmacias, a veces acostumbran dar flores de Bach, pero lo que dan muchas veces es lo que llaman la esencia de rescate. Que la esencia de rescate en realidad es un compuesto de varias esencias que trabaja muy bien el trauma, ¿verdad? Cuando hay un episodio traumático reciente, o un shock, una pérdida, ¿verdad? Un accidente, me divorcié, el momento, pero no personaliza y está trabajando el síntoma. Ahí estamos trabajando el síntoma como una medicina tradicional. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo el rescate o rescue? Que incluso han sacado ahora rescue para niños, rescue y realmente no. Pero a veces como que se abusa, porque en realidad ya cuando uno entra a trabajar la causa, entonces en la causa ya van a salir otros sistemas, otras flores que van a acompañar mejor a la persona. Comprendo, sí, y algo más personalizado. Sí. Correcto, de ahí la importancia del acompañamiento del terapeuta, ¿verdad? No es solo ir y comprar las flores y tomárselas porque no sabes qué es lo que te están trabajando. No estamos hablando de una pastilla para el dolor de cabeza. Entonces, sí, es que es algo como más integral, es como más de sentarse a analizar y entender. Correcto. Porque sí, cuando uno le dicen, esto es para que baje de peso, o sea, no es así. No es así, es todo un trabajo integral. Sí. Y sí, porque le pudo haber trabajado una esencia a alguien particular, pero al otro no le va a trabajar la misma emoción, porque estamos hablando de la emoción que hay que poner afuera. Que Arturo no me puede dar el tratamiento de él porque no es para mí. No. Correcto. Sí, más o menos. Es interesante todo esto de
y ya porque ya vamos casi que terminando, y la otra terapia ¿no? ¿Cómo es? Es la holística, la del yoga, y ustedes mencionaron otra más que es, La terapia regresiva. no, la de la energía. Reiki. Ajá. Esa como tampoco es que le hacemos la terapia y pierde peso, trabaja Las emociones de fondo también. y de rebote ya va el peso hacia abajo. Correcto. Sí, Así es como Sí, trabaja. es que la parte emocional, ¿verdad? La parte espiritual, bueno, leíamos la última frase que nos ponchó ahí Jonathan en la pantalla, que textualmente, vamos a leerla aquí rápidamente, que me parece a mí, dice: es de gran importancia reconocer que el ser humano tiene dos aspectos, uno espiritual y otro físico, siendo de estos dos factores el físico el que es infinitamente mucho menos importante, Bach, ¿verdad? El doctor Entonces, Edward Bach. por supuesto, el físico es, Claro, porque él es decía- importante, pero la parte de adentro, si yo de adentro estoy bien, afuera, por ende, un proceso, pero voy a estar bien. Correcto. Una de las premisas de él, que es de donde se basa la mayoría de todas las terapias alternativas, es que nosotros no tratamos el síntoma, tratamos a la persona, al individuo, con todo lo que viene de fondo. ¿Verdad? Ok, es interesante. Se nos fue el tiempo, Marco, Marcela, ustedes también. Despedite, Marcela, Sí. despedite. Bueno, no, muchas gracias, como Dios Mucho manda, gusto. ¿verdad? Siempre. Muchísimas gracias a Dios, a ustedes, compañeros, a los invitados, pues siempre se queda corto, pero muchas gracias y Con que mucho gusto. ahí en el Facebook estará la información de Correcto, ustedes, cualquier ¿verdad? información Que adicional pueden- que las personas exactamente. quieran conseguir, nos pueden llamar o nos pueden escribir. Y con ¿A mucho qué número gusto. de teléfono y a qué correo? Correcto. Los números pueden ser el 7010-3375. y el 8838-3959. ¿Y a dónde les pueden, o cómo los pueden buscar en redes sociales? La página nuestra es Flor de Vida. Flor de Vida. Ok. Marci. No, muchísimas gracias. Yo esperaba que hicieran una regresión aquí en vivo a Arturo. No nos alcanzó el tiempo. A la Eso quedará próxima. para la próxima, A la para próxima. verlo cómo actúa a los 5 años. Le damos gracias a todos por haber estado acompañándonos este rato que se nos hace muy corto, como decían los compañeros, y siempre es un placer verlo, don Arturo, don Marco, y los especialistas que estuvieron el día de hoy con nosotros, don Rodolfo, y el nombre suyo está bien difícil, todavía no me lo he aprendido. Blading. Y doña Blady, muchísimas gracias por acompañarnos. Con Muchas muchísimo gracias. gusto. Gracias a ustedes Bien. por la invitación. Gracias a todos los que nos acompañaron, a Jonathan en los controles, y nos vemos la próxima semana. Esto fue la revista Obesidad y Salud. Los esperamos la próxima semana con más información.